Vale, pero vamos a ir empezando por esto. El arte de hacer malos finales. Mucho que el final puede afectar a cualquier Coño, Agnologia ya empieza sacándose la chorra, ¿eh? Mamita, mamita. Es verdad, solo sabe... tienes razón, el título del vídeo. A veces esto no sé por qué no se actualiza bien. Muchas gracias. Joder, así da gusto empezar un directo, ¿no? No le va a tocar a nadie que esté aquí, pero bueno, si os toca a alguien, darle las gracias. Sí, un beso, no sé, si quieres algo más, también te lo obra damos. por completo. La percepción que tenemos de ella a 30 través de minutos, los años que en 30 su minutos mayoría largo, tendrá que ver con el final, la impresión que nos dio, lo último que nos entregó. Ese será el recuerdo más aferrado a nuestra mente. Si este es muy bueno, felicidades. Probablemente la obra será recordada con amor y cariño de parte de un público Sí, el final de una obra es como el último bocado de la comida. Si sabe a mierda va a ser horrible. que se largó satisfecho. Y si este es malo, ¿No la misma? híjole. ¿No? Yo no había pensado lo mucho que que sí. puede destruirte un producto que te gusta el tener un mal final. Hasta hace muy poco, cuando terminé la historia de Hades 2, secuela de uno de los mejores juegos de su año y posible nominado al GOTY para competir contra Silksong o Expedition 33. No entraré en detalles ahora. Joder, el GOTY de este año va a estar duro, ¿no? Silson... Hades, yo no jugaba al Hades 2, pero bueno, viendo cómo era el primero, supongo que será bueno. El Expediente 33 no lo he jugado, pero bueno, he visto algún gameplay y se veía bueno. El GOTY de este año va a estar muy duro, ¿no? Ahora porque el juego acaba de salir, pero ¡qué mal final, santísimos dioses del Olimpo! Pucha que es penca cuando un producto que te encanta tiene un mal final, así que hablemos un poco más de finales cuestionables. Conversemos de un caso que es muy común, una crónica de muerte anunciada. Cuando sabes que el final se viene malo porque la misma obra hace mucho rato que dejó GOTY de será Silson. A ver, yo supongo que sí. ser buena. El famoso caso de Star versus las fuerzas del mal. Ok, Esta más serie cayó en calientito. picada en su última temporada, al punto de que puedo contar con los dedos de una sola mano los capítulos buenos que tiene. Cuando algo así pasa, es muy difícil imaginar que se venga un buen final para algo a lo que Sí, cuando ya viene todo en declive, la vida va a ser un declive, ¿no? Quiero decir, al final la vida. Joder, Keiji me he puesto, no. A ver, si ya... Yo qué sé, si las dos últimas temporadas son malas, sabes que el final va a ser malo, ¿no? Quiero decir, todos sabíamos que el final de Juego de Tronos iba a ser una mierda, porque las tres últimas temporadas, dos últimas sobre todo yo diría... Bueno, y ya la sexta temporada es cuando revientan la iglesia esta rara. Ya esa flojea, pero bueno, cómo revientan la iglesia y todo esto está tan guapo que dice, bueno, va, compensa. Pero ya las dos últimas temporadas... Lo que va a ganar es el juego de Fanboys que lo rompió. ya no le quedaba calidad. XD. Un final debería preocuparse de cerrar los cabos sueltos y dejar que el Sí, protagonista lo sé por Salino. Me acuerdo del vídeo, me lo apunté. De hecho, y hay otro que creo que me recomendó Josué de un vídeo, pero no me acuerdo. José, ¿cuál fue el vídeo que me dijiste tú que tenía que hacer? cumpla de alguna manera su objetivo y desarrolló para el que la historia lo estuvo preparando. Star era una princesa ¿Cómo hiperactiva será muy el final dependiente de la anime magia y Apareceré yo y lo mataré. es claro que querían transmitir su madurez a través de la decisión de acabar con dicho elemento por un bien mayor, lo que desgraciadamente se traduce en genocidio y Sí, literalmente es un genocidio. por muy lindo que quieras hacerlo ver, no deja de serlo y el público no lo dejó pasar luego de haber tolerado una temporada final tan deficiente, donde cada Es decisión que, ¿en qué momento? Quiero decir, poneros a pensar esto, que literalmente, para demostrar la madurez de tu protagonista, haces que se convierta en Hitler. Quiero decir... Bro, ¿cómo demuestras la madurez de tu protagonista convirtiéndola en Hitler? No tiene sentido. Quiero decir, es un demasiado edgy. No, Wukong no lo he jugado, he visto gameplays. Por tiempo. era peor que la anterior. El mensaje ¿Estás antirracista diciendo que te destrozan? No sé si era ese o era otro. que manejaba la serie se cae a pedazos cuando la solución a nuestros problemas es proteger a una minoría matando por completo a otra minoría. Es contradictorio por decirlo menos. A eso sumemos el mal manejo de romance en la serie, culminando en la fusión de dos mundos Video temático de Halloween. Uf, no sé si era un vídeo temático de Halloween. completamente opuestos, lo que Quizá, llevaría a un no sé qué podría hacer. 5-20, no lo sé, algo se podría hacer. obvio caos solo para que estos dos adolescentes Sí, malcriados después de puedan esto estar lo ponemos. juntos. Y para colmo ni se besaron, es que mínimo. Star no es una Sí, la verdad es que mínimo un besito, ¿sabes? buena serie, se contradice mucho, los personajes y reglas del mundo están mal planteados, pero pudo haber salvado algo si entregaba un final decente, pero no pasó, siendo así el ejemplo más grande de por qué esta serie es tan mala, y logrando de El otro ya lo hice, ¿no? Puede ser. paso que la gente la dejara de lado muy rápido. Casi en el olvido quedó porque ni a los más fans les quedó ganas de seguir hablando de esto. Un vampiro más poderoso de la ficción. Vampiro a lo mejor algo muy exclusivo, pero... No lo sé, algo se puede hacer temático, Y supongo. comienzo con este caso porque fue un hecho histórico para la historia de finales malos. El mismo día en que acabó Star, acabó también Game of Thrones. ¿Pero te acabaron en el mismo día? Dos finales de mierda. Acabaron en... Hostia, el mundo estuvo a punto de colapsar, ¿eh? Dos finales de mierda tan grandes el mismo día. Eso el mundo no lo puede soportar, ¿eh? Se atrevieron a demasiado, ¿eh?
el mismo puto día. Los fans de Muy animación guapos, y de la series live tercera action temporada tuvieron el pinta muy mismo bien. día basura. Nadie estaba contento en el internet. No vi Game of Thrones, así que no puedo explayarme en detalles, y no lo haré a sabiendas que son chorrocientos capítulos solo para decepcionarme. No, Pues el láser. ¿Hacemos uno de los 5 láser más poderosos? Ah, podría ser, ¿no? gracias. El asunto es que sí recuerdo lo mucho que impactó Game of Thrones en la Yo cultura también acabé ese día. popular. Todo el mundo la andaba viendo, hasta mi papá, weón. Sí, todo el mundo se vio esta cosa. Y sí sé que a medida que avanzó pasó la clásica de ir perdiendo calidad. No sé si la última temporada fue tan mala, pero al menos Sí, la última temporada. La última temporada es horrible. A mí una de las cosas que más me cabreó de Juego de Tronos, tío, al principio de Juego de Tronos tenía una cosa que a mí me gustaba mucho, que normalmente en las series medievales no se respeta, que es el tiempo. Quiero decir, un viaje de un punto A a un punto B que estuviera lejos, en Juego de Tronos, costaba toda la temporada. Literalmente estaban toda la temporada o media temporada para ir del norte, no al sur, a mitad de los reinos estos, que eran los 7 reinos, no me acuerdo cómo se llama. Tío, la mitad de la temporada. Y en la última temporada, la puta Daenerys se cruzó no sé cuántos miles de kilómetros con un dragón de mierda. Que sí, el dragón es muy rápido, que el dragón no es tan rápido, tío. Que tú con tu coche vas más rápido que el dragón de mierda. Que no tiene sentido. Me mató mucho el paso del tiempo porque lo habían hecho muy bien. Muy bien en las primeras temporadas, tío. ¿Aún no continúa el libro? Creo que no. Creo que aún... El gordo hijo puto se va a morir antes. sé que su final fue lo suficientemente desfavorable para que Game of Thrones dejara de estar en la boca de todos. Hoy en día está bastante olvidada a diferencia de lo que fue en su época dorada. Es claro que el final impactó mucho de la mala manera. Un caso similar de una serie más vieja es Lost. En su tiempo, todos Lost fue literalmente el perfecto caso de... No sé lo que estamos escribiendo, simplemente pon cosas para que la gente comente. Pero es que literalmente en Lost había de todo. Llegaba un momento de... A ver, no me acuerdo ya mucho de Lost, tío, porque joder, Lost tiene un huevo de años. Pero los capítulos que veías decías, vale, ahora hay esto, ahora hay aquello. No sé si había nazis, no sé qué mierda, en una isla perdida de la mano de Dios. Y es en plan, tío. Pero, ¿y hacia dónde va el final? viéndola fue decayendo y Tú por él, pues podría, es que el desgraciado, claro, se ha hecho millonario y ya, la puta, yo qué sé lo que hará con su vida, ¿sabes? luego tuvo un final del El que final que todos hayas hablaron visto. porque fue Pues que el Juego de Tronos es muy malo. El de Lost es horrible también. A ver, por ahora las que están mencionando cualquiera podría entrar en mi top personal, siendo así. Este es pésimo. Lost, sí. Y hoy en día lo perdido aquí es la popularidad Lost. que tenía esta serie. Pero hablemos de los Creo expertos que años después tuvo otro final o algo así, ¿no? Eso es que no lo vi. en perder calidad para luego entregar un final de mierda. Los animes, más específicamente los shonen de pelea, o sea, Neketsu. Pucha que es difícil encontrar alguno con un final decente y mucho más que sea indiscutiblemente bueno. El asunto es que esta demografía en particular tiene problemas en terminar sus historias porque la editorial está muy encima. Suelen pedir que extiendan la historia como chicle si es Hombre, que esta es popular dinero, y por dinero, eso ocurre este bajón de calidad. Porque los mangakas no saben extender su historia. Que si ¿Te gustó el nuevo anime de Sandra? ¿No anime de Sandra? ¿Cuál es ese? Dime el título. Pero es Tokyo Revengers. Sería un top muy alto de Tokyo Revengers. No sé si entraría un top 1, porque un top 1 es una cosa muy fuerte. Y, ¿qué pasa? Que Tokyo Revengers ya es mala de por sí, ¿sabes? A mí, por ejemplo, Juego de Tronos me duele más. Pero porque Juego de Tronos es buena, era muy buena, coño. Podría haber sido la mejor serie de la historia si hubiera tenido un buen final. Pero Tokyo Revengers... No. ¿Sabes? The Walking Dead aún no acaba. The Walking Dead no va a acabar nunca. Es una serie zombie de verdad. Se ha convertido en una serie zombie de verdad. baja algo la popularidad, les piden que acaben así sin más. Es verdad, no hay un Josué. equilibrio. Tienes Aquí razón, tenemos era varios eso. ejemplos de malos finales. Naruto, que fue perdiendo calidad, tiene un último arco pésimo y al final todos casados y con hijos. O Bleach, que fue perdiendo calidad, tiene un último arco pésimo y al final todos casados y con hijos. O Sí, hay una manía de al final casar a todos y con hijos que no lo veo mal siempre que haya habido un sipeo por medio, ¿sabes? No una cosa sacada del culo. Dije Sanda. Ah, ¿dijiste Sanda? Yo digo Sandra. Pues he leído Sandra. Sandra no me la estoy viendo. O sea, sé lo que es porque es de Itagaki, pero no me la estoy viendo. Nanatsu, que siempre fue mala, la verdad. El Igual que de la serie principal, tiene temporadas muy malas. Muy malas. Las temporadas antes de enfrentarse a los estos, ¿cómo se llaman? Los salvadores, son muy malas. Muy malas. Y mira que Negan es un villanaco, pero el cómo se preparan, esas temporadas son horribles. Son cancerígenas. final combina con el resto de la serie. Hay casos
como Tokyo Revengers, que tuvo una popularidad muy altísima durante un tiempo muy pero muy Mira, limitado. Le el duró bot como de un los año la finales gloria, malos. porque cuando se hizo popular aquí en Occidente, al poco rato empezó el último arco que no convencía a nadie. La serie decidió hacer algo que siempre creí innecesario: explicar los puñeteros viajes en el tiempo, y por supuesto que fue una mierda. Eso es... Sí. Es que el problema, yo creo que cuando tienes que explicar un poder... Es que yo creo que el problema de muchas de estas series es que meten el concepto del poder para hacer la serie, pero no han empezado la explicación. Y en mitad de la serie se plantean explicarlo, no sé si por presiones de la editorial, presiones del propio público, y entonces es una mierda. ¿Por qué? Porque en ningún momento has planteado nada así parecido y se sacó una cosa del culo que si el hermano de Mikey mató a un vagabundo y el vagabundo tenía los poderes de ir atrás en el tiempo, pero era un vagabundo de mierda, lo mató, después se los tenía él, después no sé qué, ya ni me acuerdo, pero una cosa así que decías tú, ¿pero qué es esto? Los poderes no suelen necesitar una explicación. O es algo que tienes pensado desde el principio, o es mejor a veces no dársela. El misterio a veces es mejor que la respuesta. Porque, siendo sincero, los viajes en el tiempo de Tokyo Revengers era lo que movía la trama, pero no era lo que importaba de la trama. Lo que importaba de la trama era ver si el otro hijo de puta, el malo, tenía también los viajes en el tiempo porque planeaba las cosas demasiado bien. Pero no los viajes en el tiempo en sí. Era si lo otro no tenía. Es que la gente dice que quiere vivir gracias a tecnología. Pero bueno, de meta no he puesto eso. He puesto... No sé ni lo que he puesto de meta. ¿Qué he puesto de meta? No me acuerdo. Pero gracias. No, primero hagamos escribir toilet, después ya veremos. Es algo que odio de la narrativa japonesa. Quieren explicar cada mínimo detalle con palabras para dejar a ¿Será los al final de Tokyo Revengers el malo? Seguro que sí. otakus contentos cuando no siempre es necesario. Especialmente si la explicación va a ser tan mala. Al weón de Mikey le cambiaban el backstory a cada rato por conveniencia. Y como si fuera un Uchiha, la historia no paraba de rotar sobre él hasta que el final es que con Takemichi vuelven mucho más al pasado. Es que literalmente... La verdad es que sí. Le pasó un poco como Naruto con los Uchiha. Todo giraba alrededor de Mikey. Quiero decir, Takemichi y los Uchiha ya tenían la vida resuelta. Él se iba a casar, iban a acabar todos bien. ¿Vale? ¿Qué es tu tier? Ah, pues puse eso, pero no sé ni por qué lo he puesto. Pero bueno, digamos que ya había acabado todo bien. Y Mikey le dijo, no vuelvas a por mí, porque yo, en la oscuridad, ¿sabes? Se hacía edgy el Mikey. Tío, déjalo, que se muera, me da igual. Es como tu amigo Yonki que has intentado sacarle de la droga 7 veces. No puedes, déjalo morir, es lo que hay. Empótrate a la mujer, ¿sabes? Toca pelota. Para evitar cualquier problema mínimo de raíz, y todos, absolutamente todos, acaban vivos y como amigos. Esto es horrible, tío. Es que esto es literalmente, jaja, no ha habido manga. Hasta el más psicópata de la serie se vuelve de Skibidi. Bueno, cuando acabemos la serie, ¿no? amigo del Takemichi, Gracias. colorín colorado. Y en realidad nada pasó. Cualquier escena bonita y construcciones de relaciones está como bueno, la sí, linda sí me amistad gusta entre mal. Takemichi y Chifuyu, olvídenla. A uno le gustan los Aquí good endings, Lo tengo ahí puesta, a ver si da tiempo. pero no tan Porque me horriblemente apetece. forzosos. Los viajes en el tiempo arruinan todo, y lo digo porque no he terminado con ellos en este video. Pero si hablamos de shonen con finales de mierda que mataron a su fandom, puta la weá, Katekyo Hitman Reborn. Esto en su tiempo era terriblemente popular. No había No lo sé, yo os lo digo así, he sido incapaz aún de pasarme el puto arco de los bebés. Soy incapaz, no puedo con el arco de los bebés, me es infumable. evento de anime sin cosplayers de los personajes, y hoy en día muy poquitos la cachan. Quedó en un olvido increíble. Algunos afirman que el protagonista no evolucionaba, y es mentira. Suna fue madurando mucho en su historia. La mayoría de las decisiones importantes las tomaba en su forma normal, solo que solía actuar como tonto asustado porque era parte de su personaje. No significa que de verdad lo fuera a la hora de la verdad, pero la sensación de que no aprendió nada es debido al final. Los Bongola no habían nacido como una mafia sanguinaria, y Tsuna en varios momentos del manga promete destruir a los Bongola porque no quiere heredar ese historial de pecados. Primo, el Bongola original, confía en Tsuna para recuperar los valores originales de la familia, o sea, el de proteger a otros. Y en lugar de ver algo así en el final de la historia, un Tsuna siguiendo el legado casi Clay Haitaki debería de Armaki, no, debería ser yo. extinto de Primo, nos dan un capítulo asqueroso del compadre indeciso de qué mina le gusta cuando es Kyoko, no debería ni dudarlo, y luego gritando Entonces, aquí no me estoy enterando de nada, ¿eh? de nuevo que no quiere ser el jefe, no quiere nada y le da miedo y toda la estupidez. Para que Reborn le diga que lo obligará a empezar la familia de cero y todo valió callampa. Volvemos al capítulo 1. Todo esto después de un pésimo arco que tuvo pésima conclusión, de dejar a muchos personajes importantes como Yamamoto Gokudera de lado a favor de los edgy populares, y donde ni siquiera nos dan a los arcovalenos grandes sin la maldición. Es que no concluyó nada, no costaba No nada. me estoy enterando, pero de nada, ¿eh? En plan, me suena todo a chino, tío. Pero nada que Tsuna dijera o demostrara que continuará el legado de Primo, que fue para lo que la historia lo preparó. Con eso como mínimo hubiera terminado todo con nota positiva luego de hacernos aguantar un arco tan malo, pero ni eso. Tuvo que terminar en que todos volvimos
volvimos a comportarnos como en el primer capítulo. Y así fue como internet olvidó que Katekyo Hitman Reborn fue alguna vez popular. Sí, estas situaciones son dolorosas porque un buen final puede salvar hasta la temporada más desastrosa, ¿no es cierto? Pero ahora hablemos de algo peor. Creía que la chica del vídeo es chilena. No lo parece, lo entiendo. Cuando no te vienes venir un final tan malo, Estaba ya sea fácil, por sí. ABC motivo. How I Met Your Mother tiene una ¡Oh, temporada... Dios! ¡Oh! Esta sí que duele. Dios, qué malo es el final de esta mierda, tío. Todo para que acabe con la... Tía Rose, era Rose, ¿no? Joder, qué mala que es. Y mira que tiene capitulazos. De hecho, han salido hasta teorías psicológicas. Eran teorías sobre relaciones humanas aquí, sobre el efecto sirena. No, el efecto animadora. Que cuando las chicas están en grupo parecen más guapas de lo que son porque no te fijas. O todo ese tipo de cosas que de efecto existen en la vida real. Pero joder, el final es muy malo, tío. Final bastante malita, para ser sincera. Podría decirse que un mal final no es una sorpresa, pero sí. Es verdad que las series de este estilo es muy complicado hacerles un final, ¿eh? Es que al final son series que no tienen... Cerrarlas es muy complicado, ¿eh? Independientemente de que estuvimos atrapados una temporada completa en la boda de Barney y Robin y tuvimos que aguantar los peores capítulos de la serie, también es cierto que estaban cerrando bien lo más importante, como puede ser el mensaje del matrimonio con Marshall y Lily, o un Ted que por fin después del 10º intento deja ir a Robin. ¿Y qué decir de Robin era, dicho Rose, no Robin, perdón. presentar al personaje que aparece en el título, la madre? Ya sabéis que con los nombres, no. El personaje cae bien y tiene gran química con Ted. Además de eso, la despedida final entre los amigos es muy bonita. Es encantador lo que estaban logrando, a pesar de que la temporada en general fue mala. Y luego, en los últimos 5 minutos de la serie, pero en serio, Sí, son los 5 minutos, literal. en el último momento, Barney y Robin se divorcian. Barney perdió cada mínimo grado de desarrollo que tuvo. Robin queda como la tonta que no escogió el perfecto de Ted. Tracy se muere. Los hijos le dicen a Ted que la historia nunca trató de la madre, sino de Robin, y que tiene que ir corriendo a buscarla porque al diablo es la mamá. Y colorín colorado, Ted y Robin quedan ¿Viste el juntos. final de Big Bang Theory? Sí, es cuando recibe el Nobel y agradece, ¿no? Cielo, qué Ese final tan ¿verdad? malo. Y para colmo, en último momento. Esta mujer es chilena, ¿por qué? Cuando menos te lo ves venir. No, es que estuvieron dando pistas y es realista. ¡Ah! Dejen de defender weas mal hechas con ¡ay, es que es realista! Este final ya no servía luego de lo que se extendió la serie y no debieron forzarlo. Mandaron al carajo el desarrollo de 3 personajes principales solo para hacer este final. La mayor parte del público lo detestó y unos poquitos por ahí aún tratan de defenderlo, intentando comprender lo más posible el mensaje que quería transmitir esta serie. Pero nada, el punto es que Ted y Robin son una pésima pareja y la serie lo dejó más que demostrado. Sí. Cambiar a los personajes a último minuto para que queden juntos nunca me parecerá una buena idea, por muy lindo y Ya que tiene capitulazos esta serie. maduro que quieras que haya sido tu mensaje. Eso, y que Ted me cae muy mal, que se ¿Qué vaya te ha parecido? Para ser una serie de ese estilo, no me parece un mal final, porque cierra con la evolución de Sheldon. a la chucha. Ahora hablemos de un caso famoso. Trollhunters nunca me pareció la gran cosa, para serle sincera. Como serie me parece simpática con algunos momentos bastante memorables y un lore llamativo. Por supuesto que muchos fanáticos siguieron esta historia y más sobre el universo de Arcadia hasta que llegó la película que fuera del humor De horrible hecho, creo que de esta hablamos hace poco, ¿puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? que pueda tener, se sostenía bien y estaba concluyendo por fin esta historia que se construyó con varias series, hasta los últimos minutos. Toby se murió y no creo que al público le hubiera importado mucho. El compadre No. era un alivio cómico que a veces pasaba de simpático a porfa cállate no es el momento en cuestión de segundos. Pero en fin, Jim tenía que revivirlo. Viaja en el tiempo, Dios mío, viajes en el tiempo no paran de arruinarlo todo. Y básicamente toda la historia se reinicia. Nada pasó. ¿Alguna escena bonita entre Jim y Claire? Olvídenlas todas, no pasaron. ¿Alguna redención interesante? Olvídalo, tampoco Hostia, verdad, la redención del profesor esta es la polla. pasó. Esto ya Buah, era suficientemente está muy bien malo hecha. como lo que hizo Tokyo Revengers, pero de todas formas decidieron poner el último clavo en el ataúd, con Jim decidiendo no ser el nuevo cazatroles en esta línea temporal, y en su lugar manda a Toby. Sí, el gordo se convierte en el nuevo cazatroles. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tiene sentido? ¡Ninguno! Pero es una basura. Esto... Creo que aquí ya Guillermo del Toro no estaba metido. El mundo ahora está en manos del alivio cómico, porque definitivamente eso quería el público, ¿no? Sin mencionar las inconsistencias que trae consigo esta decisión. Este final me hizo sentir hasta a mí, que ni fan era, que perdí por completo mi tiempo, porque nada de lo que vi en esta serie valió la pena. Moraleja, a nadie le gustó un mal reseteo, da igual si es para revivirlos a todos. Esto provocó que actualmente solo se hable de Trollhunters para aclarar que su final es malo. Y me pasó cuando dije que la estaba viendo, no paraban de comentarme, pero ten cuidado con el final que es Sí, tal cual, es así. malo, muy desagradable. Yo creo que deberían dejar que uno disfrute el viaje independientemente de cómo termina. Pero sí debo admitir que fue incluso peor de lo que creí. Y así el pobre universo de Arcadia dejó de ser buen lore o personajes llamativos para convertirse a los ojos del mundo en un final de mierda. Pero lo que no entiendo es por qué pensaron que esto iba a gustar a la gente. Quiero decir, está reviviendo al personaje cómico que no le importa a nadie. Quiero decir, más allá de... Es lo que ha dicho la chica completamente. El personaje cómico que a veces se convierte
en el personaje insoportable, el que dices, tío, cállate ya. En plan, cállate. ¿Sabes? Como tu colega que dices, bro, no es el momento de hacer bromas. Se me ha muerto la tía, tío. No es el momento de hacer chistes. Pues eso era esta persona. Eso era. ¿Para qué haces un final en el cual básicamente me dices, ah, ahora el héroe va a ser él? No tiene sentido. Porque aparte, no va a salir bien. Van a morir todos. Porque el otro lo pasó canutas, lo pasó fatal. Estuvo a punto de morir. Y nada más. Duele mucho cuando algo que disfrutabas y te entusiasmaba te decepciona a último minuto con algo tan simple como el final. Algo que no ocupa ni un 10% de la historia total, y empaticé mucho más con esto hace poco gracias a Hades 2, el juego que me inspiró a hacer este video hablando de finales malos. Y solo para aclarar, Hades 2 es un juegazo, se merece una nominación al GOTY, jueguenlo si pueden. Pero ahora voy a entrar en detalles, así que si quieres continuar este video, quedan avisados por los enormes spoilers. ¿Qué pasa con el final? Viajes en el tiempo, con eso ya empezamos mal. En esta historia manejamos a Melinoe, quien tiene como objetivo acabar con la existencia de Cronos, el tiempo, ya que su abuelo Titán está en guerra con el Olimpo, secuestrando a los habitantes de la morada de Hades, lo que le impidió a nuestra protagonista tener una familia. Para matar al Titán, Melinoe como bruja logra hablar con una versión pasada de Zagreo, su hermano y protagonista del primer juego. Ambos deben matar a Cronos en su respectivo tiempo con la misma arma para así desaparecerlo para siempre. Melinoe cumple con el cometido y le toca a Zagreo. Es aquí donde el muchacho al que debí darle un lugar honorífico en mi video de pacifistas decide que no quiere matar a Cronos y en su lugar amenaza a su abuelo diciéndole, o te haces bueno o te mato. Se crea otra línea temporal en que Cronos se vuelve un abuelo amoroso que adoraba a su Melinoe y ella a él. Melinoe de nuestro tiempo se enfada porque cree que Zagreo la traicionó, porque por alguna razón solo él y Cronos tienen recuerdos de esta extraña línea temporal. En fin, a Melinoe no la dejan matar a Cronos porque ahora es un abuelito bueno. Hasta Hades, que fue torturado, le dice que lo perdona y así nomás, po. Fin. Y mira, no es que no entienda el porqué. Zagreo no solo llegó a comentar su incomodidad cuando su hermana del futuro le dijo que tenía que matar a su propio abuelo, sino que estamos presentes ante el dios de la vida. Eliminar una existencia de la faz de la tierra, por supuesto que va en contra de los valores de este personaje. Además, también es el dios de la sangre. En el juego ¿Historia de manejar los viajes en el tiempo? Pues, a ver, no me la he visto, pero que yo sepa este es gay. Ay, ¿cómo se llama la película esta, tío? ¿Es 11 monos o algo así? Una película de viajes en el tiempo que es fumada de la buena. Anterior no solo unió a Hades y Perséfone, su sangre, no me acuerdo. Una vez más, sino que unió a todos los dioses del Olimpo, a Hades, a sus hermanos con los que perdió conexión. Así es Zagreo, puedo comprenderlo, pero yo no lo estoy manejando a él en este juego, sino a Melinoe, y por lo tanto empatizo más con ella, a quien obligaron en los últimos minutos de la historia a perdonar a un tipo con el que no tenía ninguna conexión especial más allá de la sangre. Y ahora, como la jugabilidad es roguelike y como en el Hades 1 había una excusa para seguir jugando, Melinoe tendrá que seguir haciendo las partidas para asesinar a versiones pasadas de Cronos que no se convirtieron en buenos porque no tienen recuerdos del abuelo amoroso. Sí, es muy confuso. Es todo muy pronto. Si iba a haber un conflicto entre los puntos de vista de los hermanos, ¿no pudo haberse construido de alguna manera en que se llegue a un verdadero consenso? Creo que la idea no es... pero no sé, no juego la de estos. No me parece mala idea, pero quizás sí que no está del todo bien ejecutado. En lugar de obligar a Melinoe a perdonar a este viejo maldito en los últimos 2 minutos. Así pasa en Hades 1. Poco a poco Zagreo va comprendiendo qué pasó con sus padres e intentando convencer a Perséfone que regrese con él hasta que sucede. Es una historia más simple, pero funciona. En Hades 2 todo se siente muy a prisa y demasiado infantil. Y oye ya, te creo que Melinoe puede dejarlo pasar, pero ¿sabes quiénes no? Los dioses del Olimpo. Atenea convirtió a la pobre de Aracne en araña. Zeus castigó a Prometeo a una tortura eterna por mucho menos de lo que hizo su padre Cronos. ¿En serio quieren que crea que no hicieron nada cuando el abuelito bueno llegó ante ellos para pedir perdón? Esto es muy My Little Pony. Luego resulta que... Sí, la verdad, un poquito. Teniendo en cuenta de que los dioses griegos se tomaban un poco demasiado en serio la venganza, ¿sabes? Oh, te has follado a mi tío Poseidón. Te voy a convertir en una especie de mujer serpiente. ¿Era Poseidón? Sí, era Poseidón. Hécate es una versión futura de Melinoe que sí mató a Cronos y se arrepintió de crear un mundo sin tiempo, y por eso en esta versión se encargó de cuidar a la Melinoe que manejamos para que no cometa el mismo error. Entonces, ¿por qué no fue tema hasta que llegó Zagreo a último minuto a cambiarlo todo? ¡Chúpala, Zagreo! A Thanatos. Son ideas muy mal implementadas, muy a prisa, y que me quitaron las ganas de seguir jugando, a diferencia de lo que pasó en Hades 1. Sumemos que hay un epílogo horrible de decepcionante, el troleo con Hypnos que me parece muy feo hacia quienes jugaron el Early Access, o que en la pelea contra Zagreo, en lugar de hacerte sentir que peleas contra él, más bien parece una versión más aburrida de Hades. La verdad me mató el entusiasmo que sentí hasta ese momento por el juego. Un evento de probablemente 10 minutos versus las más de 50 horas que le dediqué a este juegazo. Algo así de simple sí que puede ser destructivo. Por eso la mayoría de las obras que Creo que es mejor Planeta de los Simios o Volver al Futuro. En este video pues ya el Planeta de los Simios, pero el Regreso al Futuro yo lo tengo más olvidado. Mal recordadas. Da igual lo muy amadas que fueron alguna vez. No creo que pase con Hades. Tiene la ventaja de ser un juego y con una buena jugabilidad se puede superar. Sí, en un juego eso queda más de lado. Si al final el juego mecánicamente está bien.
ese pésimo final más fácilmente, pero en una serie la historia lo es casi todo, y que esa Correcto. termine tan mal es un error que difícilmente se perdona. Y como fan que conoce la desilusión, puedo comprenderlos perfectamente. Concluir una historia bien es difícil, hacerlo genial y cautivador es incluso más difícil, pero nunca olviden tener cuidado con los puñeteros viajes en el tiempo. ¡Púdrete, Cronos! Tío, ese Cronos. No sé. No sé si en mi cabeza tengo el Cronos de Light Motilogif, pero veo ese Cronos y me parece un Cronos demasiado afeminado, ¿no? Antes de irme, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme Eden, estás enfermo. mi Como canal de 5.000 YouTube horas. morado. Bueno, nunca querré ver cuántas tengo ya en LoL. donde reaccionamos a más series como la que reseñé hoy. Un agradecimiento especial a mis miembros del canal que pueden ver en pantalla. Bueno, buen vídeo, la verdad.